Abran sus Biblias a Judas, la epístola de Judas. Estaremos meditando en versículos 3 al versículo 7. Judas, versículos 3 al 7. Es así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amados, por el gran empeño que tenía en escribiros acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribiros, exhortándoos a contender ardientemente por la fe, que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación, impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. Ahora, quiero recordaros, aunque ya definitivamente lo sepáis, todo, que al Señor, habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto, destruyó después a los que no creyeron. Y a los ángeles, que no conservaron su señorío original, sino que abandonaron su morada legítima, los ha guardado en prisiones eternas, bajo tinieblas para el juicio del gran día. Así también Sodoma y Gomorra y las ciudades circunvecinas, a semejanza de aquellos, puesto que ellas se corrompieron y siguieron carne extraña, son exhibidas como ejemplo al sufrir el castigo de fuego del Señor, fuego eterno. Inclinen su rostro y oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra y te pedimos guianza, que tu palabra sea eficaz para edificar, que nos des ojos para ver tu palabra y oídos para oírla claramente y verdaderamente, y una mente y un corazón que sean avivados por tu Espíritu Santo para entender, grabar y actuar conforme a las realidades que están aquí presentes. Guíanos en esto, te pedimos en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Continuamos del versículo 4, donde dice: pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación. Impíos que convierten la gracia de nuestro Señor, de nuestro Dios, en libertinaje y niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. Tenemos que tener en mente lo que el Señor ya ha dicho a través de Pedro, en 2 de Pedro capítulo 2, versículos 1 al 3. Pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre vosotros, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Muchos seguirán su sensualidad, y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Y en su avaricia os explotarán con palabras falsas. El juicio de ellos desde hace mucho tiempo no está ocioso, ni su perdición está dormida. Notemos que en ambos, 2 de Pedro y aquí en Judas, está esta declaración final, la realidad de que estos impíos ya desde hace mucho tiempo están declarados como los juzgados, los condenados. Aquellos que serán falsos maestros. Pero quiero también que noten que en 2 de Pedro son aquellos que a futuro hablarán, blasfeman,
que harán estas cosas después. Habrá también falsos maestros, los cuales introducirán. Y aquí está Judas diciendo, ya empezó, es en el presente. Algunos hombres se han infiltrado. Es término del presente, no del futuro. Han infiltrado. Pedro está diciendo, van a venir. Judas está diciendo, ya han llegado. A comparación, Judas no se preocupa de tratar de tener toda una sección como tuvo Pedro, hablando exactamente de el juicio que ha de venir sobre los falsos, sobre los apóstatas, sino que el énfasis de Judas es el que los cristianos se vayan preparando a contender por la fe que fue una vez por todas, una vez para siempre entregada a los santos. Y tenemos que ponernos a pensar en qué tan rápidamente puede crecer la maldad. ¿Cómo es que estos perversos entre el 67 o el 80 después de Cristo, que es cuando nosotros creemos que fue escrita esta epístola, y el tiempo de la epístola de Pedro, que era antes del 64 después de Cristo, en estos pocos tiempos, sea 3 años o hasta si creemos que fue escrito en los 80 después de Cristo, menos de 20 años después, en menos de 20 años, de 3 a 20 años, han propagado, han crecido estos perversos, estos malvados entre la iglesia, entre los que supone que aman a Dios. Ya han infiltrado encubiertamente, ya están propagando sus falsas enseñanzas y la advertencia de Pedro ya está pasando y continúan. Vemos estas mismas falsas doctrinas propagadas en nuestro día, desde todo del disque evangelio de la salud y el dinero y la prosperidad, hasta el evangelio del creer fácilmente, que permite que cada persona ande diciendo sus perversidades como se les dé la gana. Nosotros tenemos que tener en mente que no hemos de permitir que crezcan. Ya han infiltrado y en muchas iglesias están ahí. Tenemos en mente las palabras del autor de Hebreos que dice que no permitamos que crezca ninguna raíz de amargura entre nosotros. Aún Pablo mismo en el libro de Hechos, si quieren ir ahí un momento, Hechos capítulo 20, versículos 28 al 30, Pablo está escribiendo antes de estas epístolas, la de Pedro, antes de la epístola de Judas, y él mismo está hablando con un realismo que no se encuentra hoy en día. Hoy en día quieren muchos creer que no hay nadie en nuestra iglesia que no ame a Dios con todo su corazón. Que no existe ninguna persona como de las que estamos hablando aquí. Sin embargo, Pablo no estaba bajo esa ilusión. Él les dice, Hechos 20, 28 al 30, tened cuidado de vosotros y de la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos, para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Y aquí viene lo duro. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros, que no perdonarán al rebaño, y que de entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos.
Pablo no estaba engañándose a sí mismo diciendo, ay, mira, todos los que yo he discipulado, yo soy el mero apóstol y lo que yo diga va a ser plantado perfectamente. Claro que no. Claro que no. Él dice, yo sé que en cuanto yo me vaya, en cuanto no tengan a alguien constantemente recordándoles qué es lo que tienen que hacer, enseñándoles qué es lo que dijo el Señor con mi autoridad, van a salir de entre ustedes. Vendrán lobos feroces entre vosotros, y que de entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas. Él está diciendo, aún de entre los que yo estoy enseñando, sé que van a haber lobos, sé que van a haber aquellos que se levantarán a enseñar perversidades para arrastrar al resto de la iglesia. Tengan en mente que la palabra de Dios no está susurrando estas cosas. Hay un peligro real, presente y serio que los falsos, que los apóstatas presentan a la iglesia. Y las escrituras hablan claramente a cada creyente, no nada más a los ancianos, no nada más al pastor o a los pastores, a cada miembro de la iglesia. Cada uno de ustedes tiene el cargo de estar en guardia, de estar listo para la batalla, que estén listos para contender ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. El peligro es real. Es por eso que Pedro usó lenguaje cataclísmico. Van a engañar a los nuevos en Cristo. Van, como dijo Pedro, a salir y a arrastrar con sus perversidades a aquellos débiles entre la iglesia. Siempre están ahí con su sexualidad inmoral, con su carnalidad, listos y dispuestos a destruir, a menospreciar el liderazgo que Dios ha establecido. Van a decir, somos líderes, somos hijos de Dios. Eso es lo que es un apóstata, alguien que en algún tiempo dijo, yo soy cristiano, y abandona o demuestra que nunca fueron, pero que en algún tiempo dicen que son cristianos, mientras manchan y bastardizan el nombre de Jesucristo Santo. Y la realidad es que si no están listos, si no se están armando con la palabra de Dios, no van a poder ni encontrar ni contender ardientemente contra tal persona. Más que eso, como hemos hablado anteriormente, está las emociones, los sentimientos de uno cuando es Lupita, que ha estado en la iglesia por más de 35 años, o el tío, o la tía, o el primo, o la prima, o el hermano, o la hermana. Y las emociones de uno dicen, quiero amarlos de esta manera, y la palabra de Dios nos dice, tales personas son aquellos que están ya condenados, aquellos que desde antes han sido declarados condenados por Dios, aquellos que convierten la gracia de Dios en libertinaje, aquellos que niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. Son aquellos que siempre van a estar en guerra, que van a pelearse contigo cuando les digas, tienes que venir a la iglesia. No, pues tú nada más me quieres por el dinero. No. La palabra de Dios dice no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Es mandamiento de Dios. ¿Piensas que yo te quiero aquí por tu dinero? Ve a otra iglesia. Lo importante es obediencia a la palabra de Dios.
Hay tantos odiosos de mente cerrada que no van a querer escuchar la verdad, que Cristo es el rey de la vida de uno y que eso significa que como rey, Él reina supremamente en nuestro corazón, Él reina supremamente en nuestra mente, Él reina supremamente en nuestra vida y lo que Él dice, obedecemos. Nuestras ideas pasajeras del mundo, no emocionalismo o ideología demoníaca definida del mundo. La cosa más amorosa que puedes hacer por un hermano o hermana en Cristo que parece que se está desviando o que evidentemente está desviándose es darle una admonición, exhortarlos, contender usando la palabra de Dios contra ellos. Estaba hablando con el pastor Aarón hace rato de Mateo 18 y de cómo es que Cristo dice donde dos o tres estén. Y cómo es que muchas veces tomamos ese pasaje como si fuera de cuando estamos congregándonos como iglesia, donde dos o tres estén, ¿verdad? Es lo que dicen muchos evangélicos, pero la realidad presente en esa palabra es cuando estén dos ahí, en el contexto de la disciplina de la iglesia, y un hermano le diga a otro: arrepiéntase, mi hermano está en pecado. Cristo nos presenta en Mateo 18, yo estoy ahí presente, y yo estoy escuchando, yo estoy ahí como testigo para ver si este hermano se arrepentirá o continuará obstinado en su pecado. Y cuando venga ese hermano después con otro hermano y sean tres presentes en esta disciplina y le diga con otro hermano: mire hermano, aquí tengo al pastor, mire, no me ha escuchado este hermano, le he dicho tiene que congregarse, le he dicho que no puede emborracharse y no escucha y no se arrepiente. Cristo dice: ahí estoy, ahí. Una vez más, no hacemos eso porque queremos andar de peleoneros. Hacemos eso porque la manera más cariñosa, amorosa de amar a alguien es hablando la verdad bíblica. Lo que más podemos hacer por aquellos que están bajo el engaño, la seducción de la falsa doctrina, es cargarlos a que se arrepienten, demostrándoles en las Escrituras qué es la verdad, porque la Biblia es el estándar de la vida, y llamándolos y demostrándoles que cualquier desviación de la palabra de Dios es desviación de la fe que una vez para siempre fue entregada a los santos. No puedo estresar esto suficiente, especialmente en nuestra época emocionalista, donde las emociones y el amor y toda la felicidad son lo que reinan, o aquí en los Estados Unidos el individualismo, que casi es un ídolo. Es mi vida. No me digas a mí cómo yo tengo que vivir o qué haga yo fuera de la iglesia. Lo que haga fuera de estas puertas no te debería de importar. No es tu asunto. El individualismo americano es uno de los más grandes ídolos que existen. Tenemos que someternos a la palabra de Dios, porque siempre ha habido aquellos que como serpientes están metiéndose muy secretamente entre nosotros, infiltrando encubiertamente. El que Judas nos diga que son aquellos que desde mucho antes estaban marcados
para esta condenación. Son predestinados, preordenados para esta condenación. Aquellos que convierten la gracia de nuestro Señor, nuestro Dios, en libertinaje para pecar, aquellos que niegan la autoridad de nuestro único soberano y Señor Jesucristo. Dice Juan Calvino, él llama al juicio o a condenación a la mente reprobada, por la cual pervierten y engañan y distorsionan la doctrina de santidad, porque nadie puede hacer eso sin que sea para daño eterno. La metáfora que está puesta aquí presente a nosotros es por causa del consejo eterno de Dios, en el cual algunos son ordenados, preordenados para la salvación y otros para la condenación, a la destrucción. Esta es la razón, ya saliendo de lo que dice Juan Calvino, esta es la razón por la cual una y otra vez vemos estas realidades en Pedro. Vimos estas realidades en Pedro y vemos estas verdades aquí en Judas, perteniente a estos falsos maestros, a estos apóstatas. La verdad, que ellos están listos, dispuestos y aptos a profanar la santidad bíblica y a dar libertinaje a todos aquellos es muy fácil ser fuerte en el Señor y no hacer nada. Lo que no es fácil es el ser fuerte en el Señor, teniendo en mente la realidad de que Dios soberanamente ha escogido quienes son los de Él desde la fundación del mundo. Y eso se supone que es para nuestro bien. Es para que podamos hacer y obedecer lo que dice el Señor. ¿Cómo puedes contender contra Lupita, la que ha estado aquí tanto tiempo? ¿Cómo puedes contender contra el tío o el primo o la prima o el hermano o X? Puedes contender ardientemente por la fe contra tal persona porque ya sabes lo que Dios está diciendo categóricamente son estas personas, que ellos ya de antemano estaban marcados para esta condenación. Y esto es completamente al contrario lo que dicen los disque pastores evangélicos modernos. Aquellos que están completamente envueltos en el emocionalismo y que tienen sus mentes distorsionadas por el ídolo del individualismo americano. Aquellos que prefieren el mandamiento 11 mítico: debe ser bueno, debe ser cariñoso, debe ser amigable. Y deciden, prefiero ser amigable a pelearme con un hermano sobre algo que diga la Biblia. Eso es el ser, no es el ser cristiano, es el ser un peleonero, es el ser un no cristiano. Tenemos que hacernos esta pregunta: ¿por cuál estándar estamos juzgando qué es amoroso? ¿Por cuál estándar estamos juzgando qué es el ser cristiano o no cristiano? La respuesta es la palabra de Dios, y conforme a la palabra de Dios, conforme a la fe que de una vez para siempre fue entregada
el contender ardientemente contra aquellos que estaban marcados para esta condenación, aquellos que son llamados impíos, categóricamente impío, no limpio, aquellos que categóricamente están declarados por la infalible e inerrante palabra de Dios como aquellos que niegan la soberanía, la señoría de nuestro único soberano y Señor Jesucristo. Es lo correcto. Es lo correcto hablar contra tal persona. Es lo correcto el contender con toda la confianza que la palabra de Dios, el estándar perfecto de la vida, nos dice. Estas personas son odiosas, estas personas son impías. No importa que tanto los quieras, con todo tu corazón, debes de amar más a Cristo. Esta es la realidad que su palabra proclama, que estos falsos rehúsan escuchar las advertencias de los profetas del Antiguo Testamento y las advertencias de los apóstoles en el Nuevo Testamento, y rehúsan escuchar la advertencia de uno cuando usamos estas escrituras grabadas y preservadas por Dios para nosotros. Más que eso, pervierten, distorsionan, bastardizan la gracia de Dios en sensualidad, en libertinaje. Pero eso no es lo único que categoriza, que nos enseña quiénes son. En el versículo 5 dice Judas: ahora quiero recordarles, aunque definitivamente lo sepáis todo, que el Señor, habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto, destruyó después a los que no creyeron. El punto con estos 3 ejemplos que seguirán es el que tengamos en mente quiénes eran estas personas. La palabra de Dios nos muestra, es un espejo que no miente, nos muestra quiénes son cada uno, quiénes somos nosotros y quiénes son los malvados. Así que cuando vemos estos 3 ejemplos, son puestos aquí por Judas para nuestro beneficio, para que nosotros podamos estar confiados en lo que Dios tiene que decir de tales personas. Porque es difícil ver a alguien que queremos, es difícil ver a alguien que tenemos tanta emoción y tanto cariño y contender contra tal persona. Pero cuando vemos, por ejemplo, este ejemplo, aquellos de la tierra de Egipto que fueron destruidos después porque no creyeron, veamos qué dice el Señor de ellos. Vayan a Números 13, Números 13. Números 13, el versículo 30. El versículo 30 al 33. Números 13, del versículo 30 al 33, donde vemos estas personas, para que entendamos cómo ve Dios a ellos. Los vemos como nuestro familiar, nos vemos con cariño, como el tío o la tía o el primo o la esposa o quien sea, pero ¿qué dice Dios? Números 13, 30 al 33. Entonces Caleb calmó al pueblo delante de Moisés y dijo: debemos ciertamente subir y tomar la posesión de ella, porque sin duda la conquistaremos. Pero los hombres que habían subido con él dijeron: no podemos subir contra este pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y dijeron un mal informe a los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por la que hemos ido para reconocerla es una tierra
que devora a los habitantes. Y toda la gente que vimos en ella son hombres de gran estatura. Y vimos ahí también a los gigantes, los hijos de Anac. Son parte de la raza de los gigantes. Y a nosotros nos pareció que éramos como langostas. Y así parecíamos ante sus ojos. Vemos este análisis de aquellos que no creyeron, que no se confiaron. Caleb que sí creyó, pero aquellos que confiaron el mal reporte y que dijeron no vamos a hacer nada. Y luego vemos en el próximo, Números 14, en el próximo capítulo, del versículo 1 al 4. Entonces toda la congregación levantó la voz y clamó al pueblo, lloró aquella noche y murmuraron contra Moisés y Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la congregación: ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto. Ojalá hubiéramos muerto en este desierto. ¿Y por qué nos trae el Señor esta tierra? ¿Para caer a la espada? ¿Nuestras mujeres y nuestros hijos vendrán a ser presa? ¿No será mejor que nos volvamos a Egipto? Y se decían unos a otros: nombremos un jefe y volvamos a Egipto. ¿Cuál era la respuesta del Señor? Al ver esta rebelión, al ver no nada más que no confiaban en el Señor, pero que decían: ay, hubiera sido mejor si nos hubiéramos muerto en Egipto, hubiera sido mejor si nos hubiéramos muerto en el desierto. Renegando, diciendo: ¿para qué nos trae el Señor hasta acá? ¿Para que nuestros hijos sean presa para esta gente? ¿No sería mejor si regresáramos de donde nos trajo el Señor? Y el Señor responde en el versículo 11 y 12 de ese mismo capítulo, diciendo, y esto está dividido en dos partes. La primera parte está en Números 14, versículos 11 al 12, y la segunda parte está en el versículo 20 y 25. Responde parte 1 del Señor, dice: y el Señor dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me desdeñará este pueblo? ¿Y hasta cuándo no creerán en mí, a pesar de todas las señales que he hecho en medio de ellos? Los heriré con pestilencia y los desalojaré, y a ti te haré una nación más grande y poderosa que ellos. Esta es la respuesta de Dios. Noten cómo es que Dios revela el corazón de los apóstatas. Noten cómo es que el Señor revela quién es esta gente y ponga en su mente a aquella persona que no está caminando en Cristo, que es un apóstata, pero quiere decir que son disque cristianos, y vean categóricamente lo que Dios dice. Son aquellos que desdeñan a Dios, que no creen en Dios. Estos disque cristianos, falsos creyentes, no importa cuánto participen en la bondad de Dios, continúan renegando, respingando, odiando contra Dios. Desdeñan a Dios, no creen en Él. La segunda parte de la respuesta del Señor empieza en el versículo 20. Entonces el Señor dijo, esto es después de que Moisés interfiere de parte de Dios, dice: no los he perdonado según tu palabra, pero ciertamente vivo yo, que toda la tierra será llena de la gloria de el Señor. Ciertamente todos los que han visto mi gloria y las señales que hice en Egipto y en el desierto, y que me han puesto a prueba estas 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra que juré a sus padres,
ni la verá ninguno de los que me desdeñaron. Pero a mi siervo Caleb, porque ha habido en él un espíritu distinto y me ha seguido plenamente, lo introduciré a la tierra donde entró, y su descendencia tomará posesión de la tierra. Ahora bien, los amalecitas y los cananeos moran en los valles. Mañana volveos y partid para el desierto, al camino del Mar Rojo. ¿Cómo responde el Señor? ¿Ah, sí? ¿Quieren renegar? ¿Quieren morir en el desierto? Al desierto van, porque no entrarán ustedes a la tierra prometida. No regresarán, porque me han probado 10 veces y no han obedecido. 10 veces vieron milagros, 10 veces fueron escudriñados, 10 veces y no quisieron arrepentirse. Así que ahora a morir. El salmista usa esta misma sección en el Salmo 95. Salmo 95, versículo 7. Del 7 al 11, diciendo: porque Él es nuestro Dios, y nosotros el pueblo de su prado y las ovejas de su mano. Si oís su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá, en el desierto, cuando vuestros padres me tentaron, me probaron, aunque habían visto mi obra. Por 40 años me repugnó aquella generación. Y dije: es un pueblo que se desvía en su corazón y no conocen mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, ciertamente no entrarán en mi reposo. Pero noten lo que dice el Señor: me repugnó aquella generación. ¿Cuál es la disposición de Dios ante estos apóstatas? Le repugnan. Son repugnantes ante Dios en su falsedad. Me repugnó esa generación. Es un pueblo que se desvía en su corazón. Escuchen. Cuando digan: es que yo amo a Dios con mi corazón, a mi manera, es una falsedad y es una repugnación. Es odioso ante Dios. Vean cómo es que este mismo ejemplo continúa en Hebreos capítulo 3. Hebreos capítulo 3. Esta misma gente se convierte en un arquetipo de rebelión contra Dios para manifestar cómo se ve a alguien que ha endurecido su corazón y es repugnante ante Dios a tal nivel que Dios promete: no entrarán al cielo. Hebreos 3, 7 al 11. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oís su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, como en el día de la prueba en el desierto, donde vuestros padres me tentaron al ponerme a prueba y vieron mis obras por 40 años, por lo cual me desguisté con aquella generación. Y dije: siempre se desvían en su corazón y no han conocido mis caminos. Como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Vean, son repugnantes, le dan asco a Dios. Me desguisté con esa generación. Son los tibios del Apocalipsis, donde dice el Señor: porque no son ni fríos ni calientes, pero son tibios, yo los vomitaré. Me dan asco hasta vomitarlos. Así que cuando Judas nos dice: quiero recordaros, aunque ya saben
Se supone que ya leyeron la Biblia. Se supone que saben todas estas cosas. Que el Señor, habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto, hizo todos estos milagros. Las plagas de Egipto para demostrar su potencia contra los ídolos de Egipto. Y aún así lo probaron 10 veces. 10 milagros y 10 pruebas. Y aún así, rebelión, rebelión y rebelión contra Dios. Quiero que tengan esta gente en mente para que continúen pensando, ¿quiénes son? No es la abuela. ¿Quiénes son? No es su amigo. ¿Quiénes son? Alguien repugnante ante Dios. Alguien que disgusta a Jehová. Los falsos que están entre los creyentes, demostrados a través de los lentes del Antiguo Testamento, para demostrar qué tan seriamente son aborrentes ante Dios. Cómo odian a Dios. No son neutrales. No podemos engañarnos y pensar que hay neutralidad. Esta gente odia a Dios, murmura contra Dios, prueba a Dios. No entrarán al reposo eterno. Igual como aquella gente no entró al reposo de la tierra prometida, no hay reposo para ellos. Los creyentes, los fieles, los que sí caminan conforme a lo que Dios dice, son los únicos que escucharán. Los únicos que escucharán las palabras de Cristo. Bien, siervo bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Noten, no es simplemente cómo ejercitamos los talentos o cómo vivimos, sino la realidad que es el ser bueno. Un buen siervo, un buen esclavo de Cristo y fiel a obedecer el mandato. Sí, tal vez no serás fiel excepcionalmente como los gigantes de la fe, pero aún aquellos que fueron fiel en lo poco, está la esperanza de entrar en el gozo, en el reposo eterno del Señor. Nada más los obedientes, nada más los fieles son los que pueden disfrutar de ese gozo. Continuaremos la próxima semana con el versículo 6 y 7, los otros 2 ejemplos del Antiguo Testamento, del panorama del Antiguo Testamento que nos da Judas. Cerramos con las palabras de Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 58. Por tanto, mis amados hermanos, estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Toda la gente de Dios dice, amén.